Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Listos para una inmersión profunda en el mundo de Friedrich Nietzsche, que analiza su vida, ideas clave y el contexto histórico. Un reto para nuestra mente y para nuestro español. Exacto. Desentrañar las complejidades de Nietzsche en su idioma original nos ofrece una perspectiva única. Empecemos por el hombre mismo. Dueño de ese icónico bigote. Friedrich Nietzsche, el loco de Turín, como le apodaban. Su vida estuvo llena de intensidad intelectual y tristemente terminó en un trágico declive hacia la locura. Sí. ¿Qué sabemos de esta parte de su historia? Bueno, la enfermedad mental de Nietzsche es un tema que no podemos ignorar. Heidegger, un filósofo que estudió a Nietzsche, sostenía que siempre se le recordaría como el filósofo que enloqueció. La causa de su colapso aún es un misterio, aunque se ha especulado sobre la posibilidad de una sífilis no tratada adecuadamente. Es intrigante cómo la enfermedad de un pensador puede llegar a eclipsar su obra. Pero más allá de su trágico final, es innegable el impacto de su filosofía. Totalmente. Y aquí encontramos una conexión inesperada. Karl Marx. Karl Marx. ¿Cómo es que estos dos gigantes del pensamiento con perspectivas tan diferentes pueden compartir un punto en común? Interesante pregunta. Aunque sus ideas divergen en muchos aspectos, tanto Marx como Nietzsche estaban interesados en la materialidad. Marx se enfocaba en las fuerzas económicas que moldean la sociedad, mientras que Nietzsche dirigía su atención a la vida misma como la fuerza material que impulsa todo. Entonces, Nietzsche rechazaba el mundo de las ideas. El mundo de las ideas. ¿Y ese reino etéreo que tanto fascinaba a Platón? Absolutamente. Nietzsche era un furioso antiplatonista. Rechazaba por completo el mundo suprasensible de Platón, ese mundo de formas perfectas e inmutables. Para Nietzsche la realidad se encontraba en la crudeza, en el dinamismo de la vida, en el aquí y ahora. Ya veo, Nietzsche nos llama a centrarnos en la experiencia real, en lo tangible. En lo tangible. Y si hablamos de lo tangible, hay una fuerza que Nietzsche consideraba fundamental, la voluntad de poder. La voluntad de poder. Podríamos decir que la voluntad de poder es el motor que impulsa a este furioso antiplatonista. Precisamente, la voluntad de poder, ese motor que impulsa todo lo que existe, una energía vital que busca constantemente expandirse y superarse. Para entenderla mejor, podemos compararla con la corriente de un río. Me gusta esa analogía. Siempre fluyendo, siempre en movimiento, siempre en proceso de devenir. La vida como un río, siempre en movimiento. Pero ¿hacia dónde nos lleva esa corriente? ¿Cuál es la meta de esa voluntad de poder? Para Nietzsche, la máxima expresión de la voluntad de poder se encarna en el Übermensch, el superhombre. El superhombre. Un ser que ha trascendido las limitaciones del hombre común y ha abrazado plenamente su potencial. Es como si la voluntad de poder nos impulsara a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces todos llevamos un Übermensch dentro. Un Übermensch dentro. Estamos destinados a convertirnos en superhombres. No exactamente. Nietzsche nos describe como una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, en un constante tira y afloja entre nuestros instintos más básicos y nuestro potencial para la grandeza. No se trata de un destino preestablecido, sino de un camino que debemos construir con esfuerzo y voluntad. Es una imagen poderosa. ¿Verdad? La de la cuerda y el abismo. Nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y el desafío constante de superarnos. Exacto. Pero ¿cómo se conecta esta idea de la voluntad de poder con la moral? Porque Nietzsche también es famoso por su crítica radical a la moral tradicional, ¿verdad? Así es. Para entender la visión de Nietzsche sobre la moral, debemos adentrarnos en su obra, La genealogía de la moral. La genealogía de la moral. En este libro, Nietzsche nos invita a un viaje a los orígenes de los valores morales, a entender cómo se formaron las ideas de bueno y malo. ¿Y qué nos dice Nietzsche sobre el origen del bien y del mal? Porque su crítica a la moral, sobre todo a la moral cristiana, es bastante contundente. Bastante. Podríamos decir que Nietzsche era un rebelde moral. Más que un rebelde, Nietzsche era un pensador que se atrevía a cuestionar los fundamentos de la moral tradicional. Se preguntaba, ¿de dónde surgen nuestras ideas de bien y mal? ¿Son valores absolutos o son construcciones culturales que han ido cambiando a lo largo de la historia? Y para responder estas preguntas se remonta a la infancia de la moral. A la infancia de la moral. A la infancia. Eso suena interesante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta idea? Claro, imagina a un joven Nietzsche a los 13 años cuestionándose el problema del mal.
Al principio, como muchos, culpaba a Dios, pero con el tiempo su pensamiento evolucionó y llegó a desafiar la moral convencional. En lugar de buscar culpables, se dedicó a analizar cómo se habían formado las ideas de bueno y malo a lo largo de la historia. Entiendo, Nietzsche no se conformaba con respuestas fáciles. Prefería indagar en el origen de las ideas en su evolución a través del tiempo. A través del tiempo. Y en esa indagación se topó con la moral cristiana, ¿no es así? Exactamente. Y Nietzsche no se anduvo con rodeos al criticar la moral cristiana. Veían sus valores como la compasión y la piedad, una forma de debilidad, una moral de esclavos que negaba la vida y exaltaba el sufrimiento. En contraste con esa moral de esclavos, Nietzsche proponía una moral de señores, ¿verdad? Una moral de señores. Una moral basada en la fuerza, en la afirmación de la vida. Sí, pero es importante entender qué significa fuerza para Nietzsche. No se trata de una fuerza bruta, sino de una fuerza vital, creativa, que se manifiesta en la capacidad de crear valores, de dar forma al mundo. Y para ilustrar esta idea, Nietzsche nos lleva a la antigua Grecia, a la época de los guerreros y la aristocracia. A la antigua Grecia. Me intriga cómo Nietzsche conecta su crítica de la moral con la historia. ¿Qué tienen que ver los guerreros griegos con la moral de señores? Para Nietzsche, la aristocracia griega, los veraces, encarnaban la fuerza vital que él admiraba. Eran aquellos cuya palabra era ley, creadores de valores y forjadores de la realidad. Es interesante cómo Nietzsche utiliza la idea de nombrar para ilustrar el poder de la aristocracia. Al dar nombre a las cosas, les otorgaban significado. De alguna manera, creaban la verdad. De alguna manera. ¿Es esto lo que diferencia la moral de señores de la moral de esclavos? La capacidad de crear, de dar forma al mundo en lugar de simplemente aceptarlo. Esa es una excelente observación. Para Nietzsche, la capacidad de crear significado a través del lenguaje era una manifestación de la voluntad de poder en su forma más pura. Para comprender mejor esta idea debemos analizar el concepto de patos de la distancia. Patos de la distancia. Suena un poco a esnobismo aristocrático, ¿no? Podremos decir que sí. ¿Podrías explicar un poco más este concepto? ¿Cómo se relaciona con la moral de señores? Para Nietzsche era algo más profundo. El patos de la distancia representaba el desprecio que la aristocracia sentía por lo vulgar, lo común, lo plebeyo. Un rechazo que se oponía al patos de la indignación que Marx defendía. Para Nietzsche, la moral de señores no buscaba la igualdad, sino la diferenciación, la creación de una élite espiritual que se elevara por encima de la mediocridad. Es fascinante cómo Nietzsche contrasta con Marx en tantos aspectos. En tantos aspectos. Dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Opuestas. Pero ¿cómo se relaciona la filosofía de Nietzsche con el contexto histórico en el que vivió? ¿Influyó la Alemania de su época en sus ideas? Esa es una pregunta clave. Recordemos que Nietzsche vivió en una época de grandes cambios en Alemania, un país que se unificaba tardíamente en el siglo XIX y buscaba su lugar en el escenario mundial. Una Alemania que podríamos decir necesitaba una buena dosis de voluntad de poder. Voluntad de poder. Para abrirse paso en un mundo ya dominado por otras potencias. Exacto. Y aquí es donde la filosofía de Nietzsche cobra una relevancia histórica. Su voluntad de poder resonaba con las ambiciones de una Alemania en ascenso hambrienta de espacio vital, en un mundo ya repartido por los imperios existentes. Y nuevamente vemos el contraste con Marx. Con Marx. Mientras que Marx veía en el proletariado la fuerza revolucionaria que transformaría el mundo, Nietzsche lo consideraba una rebelión de los esclavos, una amenaza al orden natural que él defendía. Esa diferencia es fundamental para entender la filosofía de Nietzsche. Para él la jerarquía era un elemento natural de la vida y la voluntad de poder era la fuerza que impulsaba a los individuos y a las naciones a ascender en esa jerarquía. Es una visión polémica sin duda. Pero antes de adentrarnos más en las implicaciones de la filosofía de Nietzsche, creo que es importante recordar que él era un pensador solitario, alguien cuyas ideas no encajaban con la moral convencional de su época. Sí, Nietzsche era un crítico feroz de la sociedad burguesa, a la que consideraba decadente y falta de vitalidad. Sus ideas radicales lo aislaron de muchos, pero al mismo tiempo le dieron una libertad única para cuestionar los fundamentos de la moral y del pensamiento occidental. Y esa libertad de pensamiento es la que nos invita a explorar en este viaje a través de su filosofía. Un viaje que nos desafía a confrontar nuestras propias ideas sobre la moral, el poder y el significado de la vida. El significado de la vida. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.